Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho para que usted esté actualizado con todo lo concerniente a nuestra profesión. Este programa es hecho con mucho cariño y esfuerzo para que usted lo pueda disfrutar. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, porque es un programa internacional, ya que tenemos la visita del doctor Luis Chávez, quien nos visita directamente desde Ecuador y nos trae un tema muy interesante que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes. Pero antes de comenzar, agradecer a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Y bueno, vamos a proceder a saludar a Luis. ¿Cómo se encuentra hoy usted por acá? Bienvenido a Costa Rica, bienvenido al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Hola estimado Kevin, hola estimados televidentes, es para mí un gusto y un honor el estar compartiendo en este programa con los hermanos de la República de Costa Rica. Bueno, y es que el tema que usted nos trae es sumamente importante. Compañeros, escuchen el título nada más y nada menos. Consolidaciones, inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjunto. Un tema que definitivamente tiene su ciencia, su forma de registrar bajo el amparo de las NIF. Y me gustaría empezar preguntándole cómo se deben contabilizar bajo las NIF las inversiones en acciones, escuchen ustedes, en acciones o participaciones sobre otras entidades. Estimado Kevin, esa es una excelente pregunta. Y es que dentro de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, al momento en que una empresa, una entidad adquiere acciones o compra participaciones en otras entidades, el tratamiento contable realmente no es lineal. Es decir, no hay una única respuesta. Por lo tanto, mi estimado Kevin, la respuesta a esa pregunta es depende. Y entonces, ¿cómo debemos tratar contablemente una inversión en acciones o participaciones sobre otras entidades? Va a depender del atributo que le otorga al inversor dicha acción o participación. Y en el mundo de las NIF, estimado Kevin, podemos destacar estos tres atributos. Por una parte, tenemos el control, cuando el inversor tiene control unilateral sobre la otra entidad. Por otra parte, en el mundo de las NIF, tenemos otro atributo que es la influencia significativa sobre otra entidad, sobre otra empresa o negocio. Y también podemos destacar otro atributo que es el control conjunto, cuando inversores tienen control conjunto sobre otra entidad. Entonces, al identificar realmente el tipo de atributo que tengo como inversor, se establecerá el correcto tratamiento contable de conformidad con las NIF, mi estimado Kevin, y televidentes. Bueno, entonces, estimados colegas y público en general, cuando usted tiene inversiones en otra compañía, definitivamente la forma de registrarse tiene que ser amparada bajo la NIF. Quiere decir entonces, y comprendiendo este tema, que depende del atributo. Y siendo así entonces, ¿podría explicarnos cómo se manifiesta el atributo en términos de control? Con todo gusto, mi estimado Kevin. De acuerdo con la norma internacional, estas inversiones que nos otorgan control son tratadas particularmente en la NIF 3 de combinaciones de negocios o en la NIF 10 de estados financieros consolidados en las NIF completas o sus secciones equivalentes, que son las secciones 9 y 19 en la NIF para las pymes. Y el control, de acuerdo con la norma, es un poder que tiene un inversor, un poder de influir en los rendimientos de otra entidad, es decir, bajo su gobernanza, bajo su control unilateral, bajo su buena o no dirección, esta otra entidad que controla unilateralmente puede generar utilidades o pérdidas. Y producto de ello, entonces, este inversor va a tener derechos o exposición a rendimientos variables, en particular los dividendos que recibiría de esta otra entidad que controla. En la aplicación de las NIF, cuando un inversor controla a otra entidad, esta otra entidad recibe el nombre de subsidiaria. Generalmente en la práctica, en la vida real,
Este control se manifiesta cuando un inversor tiene más del 50% de participación en el patrimonio de otra entidad. Eso iría a preguntar si existía un porcentaje para decir sí, si hay control para que se llame ella subsidiaria. Más de un 50%. Sí, pero mi estimado Kevin y señores televidentes, cabe destacar también que es una presunción. Es decir, por lo general sucede que cuando se tiene más del 50% de participación en el patrimonio de otra empresa, por lo general se asume, se presume que un inversor tiene control, pero no es una ley fija. Debe entenderse que no es una condición fija, sino más bien una referencia. ¿Por qué? Porque en la práctica, en la vida real, pueden haber inversores. Por ejemplo, un inversor que tiene el 40% de participación sobre otra entidad, el 40%. Y el resto de inversores son cientos de inversores que tienen menos del 1%. Y para decidir una buena gobernanza de esa entidad sobre las cuales tienen las acciones, deciden bajo junta, bajo contrato, conferirle el control a este inversor que tiene el 40%. Entonces, nuevamente, es el atributo lo que define la contabilización, y ahí entonces, en esencia económica, aunque el inversor tenga un 40% de participación, tiene el atributo del control, que se manifiesta a través de un acuerdo contractual que establecen los socios o accionistas. Bueno, entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, estimado Luis Chávez, ¿cómo se contabiliza bajo NIF las acciones que otorgan al atributo de control al inversor? Perfecto, mi estimado Kevin. De conformidad con las NIF, si soy un inversionista que tiene acciones o participaciones que me otorgan como inversor el atributo del control sobre otra entidad, entonces debo proceder a consolidar a esa otra entidad, mi estimado Kevin y señores televidentes. Ese es el tratamiento contable como tal, la consolidación de estados financieros. Es decir, unirme la controladora con la subsidiaria como si fueran un solo ente económico. Y si tenemos que consolidar, ¿cómo le explicamos entonces a nuestra estimada televidentes cuál sería la importancia de hacer esta consolidación de los estados financieros consolidados? Muy bien. Para ello, tengamos presente que los estados financieros bajo NIF son útiles para tomar decisiones económicas, pero dirigidos ¿hacia quiénes? Hacia inversores, accionistas, bancos, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. Por lo tanto, al consolidarme con mis subsidiarias, eso va a mostrar la realidad del grupo económico como tal. Es más, dentro del procedimiento de consolidación bajo NIF, entre otras cosas, se tienen que eliminar también las transacciones intragrupo, transacciones que haya realizado la controladora con sus subsidiarias, para no duplicar valores en el proceso de consolidación. Y claro, una controladora consolidada con sus subsidiarias, siendo estas subsidiarias bien dirigidas, normalmente esa consolidación me va a ayudar también a lucir más atractivo ante proveedores de capital, ante bancos e inversores. Y además mostrará una transparencia y permitirá tomar mejores decisiones económicas como grupo. Claro, claro. Y bueno, en este proceso de consolidación, estimados colegas, ustedes saben que podría surgir, derivado de ese proceso, podría surgir una plusvalía o un goodwill, que le llaman también, ¿verdad?, en inglés. ¿Por qué sale esto? ¿Por qué sale esta dicha cuenta? Bueno, con todo gusto, mi estimado Kevin. Verá, en términos simples, la plusvalía o goodwill representa el valor que un inversor está pagando de más por los activos netos de otro negocio sobre el cual está obteniendo el control. Por ejemplo, establecido en números simples, consideremos que la entidad A es la controladora, la inversora, y la entidad B es la subsidiaria. Muy bien. Cuando obtengo el control de esta subsidiaria B, la norma establece que los activos y pasivos deben medirse a valor razonable, es decir, a valor de mercado. Vamos a suponer en este ejemplo que de la subsidiaria, la entidad B, mire, tiene activos identificables a valor de mercado, vamos a considerar de 100.
Muy bien. Y vamos a considerar que esta entidad subsidiaria B tiene pasivos por un valor de 20, a valor razonable, pasivos identificables. Entonces, si tomo activos menos pasivos, 100 menos 20, nos da un valor de activos netos de la subsidiaria B, 100 menos 20, 80. Y vamos a considerar entonces, mi estimado Kevin, que la inversora, la entidad A, por obtener el control de la entidad B, que es un negocio en marcha, la entidad B, paga, por ejemplo, 90. Y mire, se entiende que sobre la entidad B, la subsidiaria, ya se hizo todo el análisis, toda la tasación, se identificó todos los activos y pasivos que se está obteniendo de B, 100 menos 20, 80 netos, sin embargo A paga 90. Ese valor de más, esa diferencia de 10, es lo que a nivel de la consolidación va a figurar como una cuenta aparte de plusvalía o goodwill, que en el fondo ya vienen a ser las expectativas de beneficios económicos que tiene el inversor A por hacer sinergias con esta otra entidad que pasa a controlar, que es la entidad B. Pero dígame una cosa, ¿qué sucede entonces más bien si el valor que se paga, el valor pagado es menor a lo que vale el negocio? Ah, ok. Excelente pregunta, mi estimado Kevin. Verá, por lo general en la práctica se esperaría que una subsidiaria, la entidad B que estamos considerando en nuestro ejemplo, es un buen negocio. Lo que se esperaría normalmente en la vida real, en la práctica, es pagar un poco de más por él y por ello normalmente surge la plusvalía o goodwill. Y eso es lo que se esperaría. Ahora bien, ¿pero qué pasa si al momento en que el inversor A, en nuestro ejemplo, recordemos, paga por los activos netos de B, que hemos dicho que 100 menos 20, 80, los activos netos identificables a valor razonable de B, y vamos a considerar que en este otro ejemplo, de acuerdo a la pregunta, el inversor A paga 70. O sea, en este otro ejemplo está pagando 10 menos. ¿Qué me dice la norma internacional en un caso como ese? Lo que requiere la norma internacional es valorar nuevamente, es decir, verificar si están bien valorados los activos netos identificables de B. O sea, la norma es renuente a considerar, en principio, de que esté pagando de menos por los activos netos de un negocio en marcha. Pero, si comprobado el caso, realmente los activos netos de B corresponden a 80 y A está pagando 70, pues bien, ahí se genera una diferencia de 10 que ya no es plusvalía o goodwill. Esa diferencia de 10 tampoco la vamos a llamar badwill o minusvalía, para nada. Qué bueno, lo contrario, sí. Sino que va a surgir, de acuerdo con la norma, mi estimado Kevin y señores televidentes, una ganancia en compra en términos ventajosos que va a figurar como una ganancia en el estado de resultados consolidado, producto de que A obtuvo el control de B. Entonces no es minusvalía y tampoco es badwill. Así es. Para hablar un poquito más sobre la plusvalía y el goodwill, ¿está intrínseco en un goodwill la fama de la marca, la fama del lugar, del establecimiento? Sí. Sí. En esencia, dentro de la plusvalía o goodwill estarían quedados embebidos aquellos activos que no pude identificar por separado, aquellos beneficios económicos genéricos que estoy obteniendo de B, de la entidad subsidiaria, pero que no pude identificar o registrar por separado, producto del proceso de consolidación. Y así es, mi estimado Kevin. Sí. Ahí están las sinergias, está ese know-how, ese personal que la entidad tiene entrenado. Eso estaría subyacente dentro del valor de esa plusvalía o goodwill. Claro, y por eso una persona está dispuesta a pagar un poquito más. Correcto, porque es un negocio en marcha que tiene su posicionamiento también en el mercado. Otro de los atributos que habíamos mencionado es la influencia significativa. ¿Puede ahondar un poquito más en eso, en la influencia significativa? Por supuesto. Verá, ahora que ya hemos hablado del atributo del control, ¿cierto?, que requería la consolidación, pasemos a otro atributo, porque lo que direcciona el tratamiento contable en esencia económica es el atributo que tengo como inversor. Ya hablamos del control, ahora vamos a ahondar sobre la influencia significativa. Verá,
De acuerdo con la norma internacional, estos atributos de influencia significativa son tratados en NIF completas, particularmente en la NIC 28, y en la NIF para pymes hablamos de la sección 14. Y es que cuando tengo influencia significativa sobre otra entidad, tengo acciones, participaciones sobre otra entidad, pero no tengo el control unilateral de esa otra entidad, sino que tengo influencia significativa, esa otra entidad pasa a llamarse asociada. Es una asociada, es una inversión en asociada. Y esa influencia significativa se define como el poder de participar, de implicarme en las decisiones relevantes de políticas financieras, operativas de la asociada, pero sin llegar a tener el control unilateral de esta, porque si tuviera control tendría que consolidar, que vimos anteriormente, y sin llegar a tener el control conjunto, que es un atributo aparte. Entonces, la influencia significativa en la práctica a manera de referencia, pero sin que esto sea una ley fija, usualmente se presume que se presenta cuando un inversor tiene entre un 20% y hasta un 50% de participación sobre otra empresa, sobre otra entidad. Se dice normalmente ahí que existe un atributo de influencia significativa, mi estimado Kevin. Entonces, estimados colegiados y amigos de nuestra amada institución, para ver si le entendimos bien, podríamos decir entonces que si hay más de un 50% de inversión como dueño en las acciones, estamos hablando de que lo que tenemos es una subsidiaria. Correcto. En resumen, ¿verdad? Porque se presume que habría control. Porque se presume que hay control, pero hay unos detalles que usted nos explicó de que hay 1% y todo el asunto. Si no hay un 50%, sino que hay entre un 20 y un, ¿cuánto dijo? 50%. Y un 50%, estaríamos hablando de una influencia significativa, pero ya no estamos hablando de una subsidiaria, sino de una asociada. Correctísimo. ¿Vamos bien? Correctísimo, tal cual. Muy bien. Entonces, ya que vamos encaminados, la siguiente pregunta es, ¿cómo se contabilizaría bajo NIF estas inversiones en asociadas? Perfecto, mi estimado Kevin. ¿Verdad? Muy bien. Verá, el método que consideran NIF completas y NIF para pymes es un método que se denomina método de la participación, conocido en inglés como el Equity Method. Equity Method. Así Under es. English. Muy bien. Entonces, para ejemplificar aquello, permítame un ejemplo numérico simple. Verá, de acuerdo al método de la participación, esa cuenta de inversión en asociada, ese activo que tiene el inversor, esas acciones, inicialmente se contabilizan al costo, a lo que hayan costado. Por ejemplo, supongamos un valor de 1.000. Muy bien. Y luego esa inversión al costo se va a ir ajustando posteriormente de acuerdo a los resultados que vaya generando la asociada. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Luego la asociada durante el año genera una utilidad neta de 100. Esa utilidad neta de 100 se entiende que es para todos los accionistas de la asociada. Vamos a suponer que la asociada es la entidad P. Entonces, consideremos que acá A es un inversor pero que tiene influencia significativa. Y para ser consistente con el rango de porcentajes que va entre normalmente 20% y 50% se presume, entonces vamos a considerar que A, el inversor, en este ejemplo, tiene una participación del 30% sobre B. Y se comprueba que tiene influencia significativa, por lo tanto B es su asociada. Si B generó una utilidad neta de 100, el Equity Method, el método de la participación, requiere que entonces yo participe sobre un 30% de esas utilidades y con ello ajuste mi inversión. Por lo tanto, como la entidad B, vamos a suponer, generó una utilidad neta de 100, la entidad B, la asociada, incrementó su patrimonio con esa utilidad. Por tanto, la inversión en asociada que tiene A, la inversora, tiene que incrementarse. Ahora, el patrimonio de B incrementó en 100, la inversión de A, el inversor, lo aumenta proporcionalmente. Considerando que tiene una participación del 30%, A aumenta la inversión en 30%. Como la entidad B aumentó su patrimonio vía resultados, de manera recíproca, la entidad A, la inversora, aumentará su inversión en asociada vía resultados también.
reconociendo una ganancia por participación en asociada proporcionalmente de 30 por los 100 de utilidad general que obtuvo la asociada. Asimismo, si la asociada, por ejemplo, genera una ganancia vía ORI, entonces vamos a considerar que esa ganancia vía ORI, a manera de ejemplo, es de 100, entonces proporcionalmente A incrementará su inversión en un 30%, o sea, en 30, pero haciendo pasar esa ganancia vía ORI también, vía el otro resultado integral. Entonces, prácticamente la inversión en asociada, aplicando este Equity Method, va ajustándose dependiendo de los resultados que vaya generando luego la asociada, ya sea vía resultados o ya sea vía ORI. Si la asociada, por ejemplo, genera pérdida, esto va a generar un decremento en la inversión en asociada, y esa pérdida, si fue vía resultados en la asociada, también será vía resultados en la inversora. Claro. Bueno, que valga la aclaración, ¿verdad? Por aquellos de los que no sabían, cuando el doctor Luis Chávez menciona ORI, sería otros resultados integrales, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos en la voz del contador privado, agradeciéndole a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Estamos en estos momentos con el doctor Luis Chávez, quien nos está visitando directamente desde la hermosa tierra de Guayaquil, Ecuador. Me imagino que a usted le está gustando todo lo que estamos hablando aquí y la forma en que el doctor Luis Chávez explica todo lo que tiene que ver las normas internacionales de información financiera. Quiero tomar un breve espacio para preguntarle a Luis Chávez, antes de seguir con esta conversación, sobre su escuela NIF. Quiero que nos diga el nombre de ella, cómo podemos accesarla en redes sociales. Cuéntenos primero el nombre de esta escuela. Muchísimas gracias, estimado Kevin. La escuela se denomina Escuela de NIF Completas y Pymes. Escuela de NIF Completas y Pymes. Es una escuela 100% virtual. Correcto, sí. Quiere decir que nosotros, los costarricenses, desde aquí podemos acceder sin ningún problema. Claro que sí, totalmente bienvenidos. Supongamos que alguna de los colegas que están ahorita viendo quisieran registrarse, ¿a dónde tiene que ir? Perfecto, con todo gusto. Si usted desea aplicar las normas NIF dentro de una empresa mediante un aprendizaje de forma práctica, sencilla, en un lenguaje de fácil asimilación, con todo gusto, usted es bienvenido a nuestra escuela de NIF Completas y Pymes. Hemos tenido el gusto y el honor hasta el momento, gracias a Dios, de capacitar a más de 12.000 profesionales procedentes de más de 20 países, incluidos participantes también de la hermana República de Costa Rica. Si usted desea más información sobre nuestra escuela, que es de 70 horas prácticas, donde resolvemos juntos más de 100 ejercicios prácticos en Excel y en pizarra, usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Instagram puede encontrarnos en la dirección @LuisChavez86. En Instagram, @LuisChavez86, red social donde estamos muy agradecidos. Tenemos hasta el momento más de 70.000 seguidores. Red social donde usted también... Ahí estoy yo. Muchas gracias, yo soy mi parte de estimado esos 70.000. Kevin, por su confianza y apoyo. Y redes sociales donde compartimos noticias también, novedades sobre NIF, materiales para libre descarga. Redes sociales donde con gusto usted y yo podemos ser amigos. Así que estamos a la completa disposición. Si yo quisiera sacar entonces uno de estos cursos, son 70 horas, ya sea completas o pymes. Sí, correcto. Dentro de cada tema que abordamos en nuestra escuela, por ejemplo, vamos viendo propiedad, planta y equipo. Dentro del abordamiento de propiedad, planta y equipo, vamos realizando diversos ejercicios prácticos en Excel, aprovechando la experiencia del instructor, trabajando con una experiencia de más de 18 años, trabajando en implementaciones de NIF, trabajando como parte del grupo asesor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de la ISBI, e inclusive trabajando como asesor de diversas administraciones tributarias en Latinoamérica, participando directamente en reformas tributarias, implementando impuestos diferidos en diferentes países. Entonces, toda esa experiencia, a través de un lenguaje sencillo, de fácil asimilación, es compartida de manera práctica en nuestra escuela. Eso la vuelve única en el mercado. ¿El nombre de la escuela?
Escuela de NIF completas y pymes. Escuela de NIF completas y pymes. Bueno, aquí en Costa Rica definitivamente cada vez es más y más y más las empresas que quieren tener este estándar, que quieren tener este sello de calidad en sus reportes financieros. Y por eso muchos costarricenses están cada día más entendiendo que es importante tener, está bien, una maestría y todo el asunto, pero tener una especialidad en NIF es sumamente importante. Y bueno, nosotros lo felicitamos mucho por ese emprendimiento suyo que tiene, le deseamos muchos éxitos, que siga trabajando fuertemente, porque la verdad es que eso se ocupa en todos los países. La formalidad en los negocios, tanto para inversores como para el gobierno, es preponderante para el crecimiento de los países, y ese trabajo que hacen los contadores es muy importante. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces, compañeros, con la entrevista que tenemos aquí al doctor Luis Chávez, que nos está visitando directamente desde el Ecuador. Estábamos hablando de las subsidiarias, de las asociadas, y ahora que estamos hablando de las asociadas, al principio usted había hablado del elemento de control conjunto. ¿Cómo puede usted profundizar un poquito el término control conjunto bajo las NIF? Perfecto, mi estimado Kevin. Muy bien, entonces, tengamos presente lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos ido abordando en la entrevista, hemos visto acciones, inversiones que nos otorgan control. Hemos visto también inversiones o participaciones que nos otorgan influencia significativa. Y ahora, nótese, mi estimado Kevin y señores televidentes, vamos a ver un atributo adicional, que es el control conjunto. ¿Cómo se presenta esto en la práctica, en la vida real? Bueno, el control conjunto, de acuerdo con la norma, es un acuerdo contractual, es un contrato firmado, donde los inversionistas deciden compartir el control sobre otra entidad. Y ese control compartido va a requerir el consentimiento unánime de las partes para que se tomen decisiones sobre las actividades relevantes de esa otra entidad que controlan conjuntamente. Esa otra entidad que controlan conjuntamente los inversores, esa otra entidad recibe el nombre de negocio conjunto. Eso es abordado particularmente, mi estimado Kevin, en la NIF 11 de acuerdos conjuntos en las NIF completas, es también abordado en la NIC 28 de NIF completas, y en la NIF para pymes la sección equivalente es la sección 15 de inversiones en negocios conjuntos. Muy bien, entonces usted nos puede brindar un ejemplo de cómo se manifiesta el control conjunto en las inversiones en acciones. Perfectísimo. Verá, y para ello permítame ilustrar el siguiente ejemplo. Verá, de manera gráfica, permítame a través de esta entrevista, consideremos por ejemplo una entidad Z, que la grafico como este círculo. Vamos a imaginarnos la entidad Z. En un círculo. Ajá. Y esa entidad Z tiene 5 accionistas, 5 entidades no relacionadas que vamos a llamarlas A, B, C, D y E. Considérelo de esa manera. Cada una de estas 5 entidades tiene un 20% de participación sobre Z. Ahora, estas son entidades, no son personas físicas, son entidades. Entidades. Vamos a considerar empresas, entidades no relacionadas entre sí. Muy bien. Entonces, consideremos que para tomar decisiones relevantes sobre la entidad Z, se requiere simplemente mayoría simple. Eso quiere decir que de los 5 accionistas A, B, C, D y E, bastaría que estén de acuerdo 3 de ellos y se tomó la decisión sobre Z. Ahora, nótese en este primer ejemplo que planteo a propósito, que en realidad no existiría ninguna combinación fija de inversores que controlen conjuntamente a Z, porque a lo largo del tiempo puede que en algunas decisiones, por ejemplo, estén de acuerdo A, B y C y se tomó la decisión sobre Z, pero en otras decisiones luego puede que estén de acuerdo B, C y D, y en otras decisiones puede que estén de acuerdo C, D y E. Por lo tanto, nótese por favor, no existe ninguna combinación fija de inversores que en realidad esté ejerciendo un control conjunto sobre la entidad Z, porque pueden existir diversas permutaciones o combinaciones
a través del tiempo. Por lo tanto, nótese por favor, aunque cada inversor A, B, C, D y E tiene igual participación del 20% cada uno, en la vida real se podría caer en la tentación de pensar que todos ellos tienen control conjunto sobre Z, pero la verdad no es así, porque existen diversas combinaciones que se pueden dar y se toma la decisión sobre Z. No existe ninguna combinación fija de inversores que gobiernen realmente a Z. Lo que tendría cada uno de estos inversores en realidad en ese planteamiento es el atributo de influencia significativa en ese caso, porque todos influyen para que se tome la decisión final sobre la entidad Z. Pero, mi estimado Kevin, permítame hacerle en ese mismo ejemplo una pequeña variante entonces para demostrar a través de un ejercicio práctico que sí sería un control conjunto. Sobre los mismos antecedentes, hagamos una pequeña variante. Consideremos que luego los inversores A, B y C se ponen de acuerdo por separado. Ellos firman un acuerdo entre privados, donde deciden controlar conjuntamente la entidad Z. Ellos firman un acuerdo aparte, donde se va a requerir el consentimiento unánime de ellos tres, de A, B y C, para que se tome la decisión sobre Z. Entonces, como ya existe ese acuerdo a propósito firmado para compartir el control, nótese que si sumamos los porcentajes de cada uno de los tres, son 20%, 20% y 20%. Conforman la mayoría simple. La mayoría simple. Por lo tanto, como ellos ahora se van a mover como bloque a través de ese contrato del control conjunto, entonces ahí sí podemos aseverar que los inversores A, B y C realmente tienen un control conjunto sobre la entidad Z, porque su palabra va a ser la ley. Así no estén de acuerdo los inversores D y E. Eso sí sería entonces un control conjunto como tal. Bueno, y entonces hablando del control conjunto, ¿cómo se registrarían? ¿Cómo se contabilizarían esas inversiones? Perfecto. Cuando ya llegamos a la conclusión de que tenemos una inversión en un negocio conjunto, porque lo gobernamos en conjunto con otros inversores, de esa forma, nótese que el tratamiento, mi estimado Kevin y televidentes, es el mismo tratamiento contable de las inversiones en asociadas, es decir, el equity method. Las inversiones en negocios conjuntos se contabilizan también, lo permiten tanto NIF completas como NIF para las pymes, aplicando el método de la participación. Eso quiere decir, nuevamente, que una inversión en negocio conjunto se contabiliza inicialmente al costo y luego el valor de esa inversión se va ajustando, aumentando o disminuyendo el valor de esa inversión en negocio conjunto dependiendo de las utilidades o pérdidas que vaya generando el negocio conjunto, ya sea vía resultados o ya sea vía el otro resultado integral, ORI. Bueno, este tema realmente es bastante profundo y tiene bastantes detalles que muchas personas al hacer un registro de estos no está tomando en cuenta bajo la normativa internacional. Creo que es importante hasta aquí rescatar que definitivamente pues eso es lo que busca el Colegio de Contadores Privados. Traerles a ustedes una y otra vez la importancia de aplicar la normativa internacional. Porque definitivamente esto lo que hace es que nuestros informes financieros tengan una mejor presentación de cara a inversionistas, de cara a los dueños, de cara al gobierno, de cara a los bancos. Es así. Así es, mi estimado Kevin. Y es por eso que nosotros no hemos parado de estar capacitando en estos temas. Hace poco sacamos un recordatorio en donde le enviamos a todos los colegiados, en donde la Junta Directiva en octubre del año 22 emitió una confirmación de que tenemos que trabajar bajo esta normativa y que esta normativa es obligatoria.
Vean la pregunta que le tenemos al doctor Luis Chávez, que nos visita desde Guayaquil, Ecuador. Esta es la última consulta. Es un poco extraña. ¿Qué sucede si alguien invierte en otra pues, entidad y se da cuenta que no tiene ninguno de los atributos de control y todo esto mencionado? Muy bien. O no los ha identificado, no sé. Ok, perfecto. Nótese, en lo que hemos ido conversando, mi estimado Kevin, hemos resaltado los atributos de control, influencia significativa y control conjunto. Pero su pregunta es totalmente valiosa. Luis, ¿qué pasa si una entidad adquiere acciones o participaciones sobre otra entidad, pero llega a la conclusión con la gerencia, esa entidad dueña de las acciones, que no tiene ninguno de esos atributos mencionados? O sea que realmente con esas acciones no es que controle unilateralmente a la otra empresa, no es que la influya significativamente tampoco, ni se identifica un contrato especial de control conjunto. Lo que quiere es que le mande los rendimientos nada más. Tal cual. Por ejemplo, cuando se tienen acciones minoritarias. Por ejemplo, si de aquí a la noche una entidad va y compra el 1% de acciones de Amazon. Entonces, ¿cómo se debe tratar ese tipo de inversiones en acciones que no identificamos los atributos mencionados previamente? Bueno, en ese caso se lo trata simplemente como un instrumento financiero. Se lo puede presentar como otras inversiones en acciones. Y básicamente ahí, mi estimado Kevin, de acuerdo con la NIF 9 de instrumentos financieros o la sección 11 de la NIF para pymes sobre instrumentos financieros, normalmente esas inversiones en acciones que tienden a ser acciones minoritarias se miden a su valor razonable, se miden a valor de mercado. Ok, entonces, estimados colegas y amigos de nuestra amada institución, si no tenemos los atributos de control antes mencionados, tenemos que registrar estas inversiones o participaciones como un instrumento financiero bajo la NIF 9 o la sección 11. O la sección 11 en la normativa para pymes. Bueno, de esta forma estaríamos entonces abordando este tema que tiene que ver con negocios en conjunto, asociadas, que les traíamos para ustedes. Quisiera preguntarle para terminar, generalmente hablando en el Ecuador, ¿cómo se están tomando ustedes las normas internacionales de información financiera en general que ha estado sucediendo? Perfecto. En el caso de Ecuador, la aplicación de las NIF fue prácticamente requerida, exigida por el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y prácticamente todas las entidades bajo el control de la Superintendencia de Compañías deben aplicar ya sea NIF completas o NIF para pymes. Particularmente NIF completas, mi estimado Kevin, para entidades que tienen lo que se conoce como la obligación pública de rendir cuentas, que tienen la Public Accountability. ¿Qué es eso? Eso surge cuando una entidad, por ejemplo, tiene instrumentos negociándose en un mercado de valores o está en proceso de hacerlo, o, por ejemplo, si una entidad tiene calidad de banco o aseguradora o cooperativa o similares, donde prácticamente está captando el ahorro del público, gestionando recursos para un amplio grupo de terceros como su actividad principal. Esa característica se conoce como obligación pública de rendir cuentas. Claro. Estoy captando el ahorro de la sociedad, los recursos del público. Entonces, naturalmente, este tipo de empresas deben aplicar NIF completas y así lo ha requerido el organismo de control en Ecuador. Para el resto de compañías que más bien ya son de capital cerrado o que no tienen la Public Accountability, pueden aplicar la NIF para las pymes. Ok, y bueno, esto lo exige esta superintendencia. ¿Cómo se llama la entidad que por parte del gobierno recauda impuestos en Ecuador? Bueno, en este caso es el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas. Y el Servicio de Rentas Internas, pues está cómodo, está al tanto de esta normativa. Muy bien. Verá, quien le habla, estimado Kevin, tuvo el gusto y el honor de trabajar de primera mano con la Administración Tributaria de Ecuador. ¡Qué bien! Justamente para permitir
a las entidades que al momento en que hagan su declaración del impuesto a la renta, hagan su declaración tal cual aparecen en sus estados financieros bajo NIF. Es decir, que cuando se va a hacer la declaración en Ecuador del impuesto a la renta, una entidad debe declarar en sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en el formulario 101, que es el formulario de impuesto a la renta de sociedades, su contabilidad tal cual proviene de la aplicación de las NIF. Ahora usted se preguntará, Luis, ¿y en dónde viene ya la parte tributaria entonces de ese formulario? Ya le iba a preguntar. Entonces, la parte tributaria, y esto consideramos muy acertado por parte de la administración tributaria, la parte tributaria simplemente viene a nivel de lo que se conoce como la conciliación tributaria. Es decir, ya a nivel de la conciliación tributaria se hacen los ajustes positivos o negativos, que ya son ajustes extracontables, para ajustar cualquier gasto, por ejemplo, que no sea deducible para fines fiscales, o cualquier ingreso que no sea gravado para fines fiscales. Es decir, que la aplicación de la norma tributaria está solamente a nivel de la conciliación tributaria para llegar a la base imponible de impuesto a la renta. Y de esta manera entonces la Administración Tributaria Ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, ha diferenciado propiamente en que la contabilidad se prepara puramente bajo NIF. Esas son las normas que realmente se crearon a nivel mundial para hacer contabilidad, para preparar estados financieros, y entendiéndose que la normativa tributaria no es para hacer contabilidad, sino que la normativa tributaria simplemente es para hacer ajustes a nivel de la conciliación tributaria, dependiendo de lo que permita o prohíba la normativa tributaria vigente. De esta manera, incluso en Ecuador, también existió de esa manera regulación sobre impuestos diferidos, permitiéndose aplicar puramente las TIF en los estados financieros y también cumplir con la normativa fiscal, pero solamente a nivel de la conciliación tributaria. ¿Y para esta conciliación existe algún formulario especial? Bueno, la propia conciliación tributaria está dentro del formulario 101. De 101. ¡Qué bien! Perdón, pero qué maneras, están volando. ¿Sí? Están volando. Definitivamente eso nos está haciendo falta aquí. Pero bueno, estamos más bien aquí totalmente felices de haberlo recibido. Gracias. Estimado doctor Luis Chávez, definitivamente compartir con usted es todo un honor y definitivamente hemos aprendido muchísimo. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Proceda a despedirse de nuestra amable oyentes, televidentes. Más bien, muy agradecido por la cordial invitación. Es para mí siempre un gusto y un honor el poder colaborar con mis hermanos costarricenses y felicitarlo también por la excelente dirección del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Muchas usted gracias. Excelentemente preside, estimado Kevin. Y a todos los televidentes también, muchas gracias por su valiosa atención. Es un gusto para mí el poder compartir también con ustedes. Bueno, entonces de esta forma nos despedimos de ustedes, invitándolos a que sigan nuestras redes sociales para que estén atentos con todo lo que está sucediendo con su amada institución, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. También nos despedimos agradeciéndoles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Bendiciones en sus oficios contables.